Bueno, primero, buenas tardes a todos los chicos, porque no los hemos saludado, fueron llegando y nos saludamos a todos. Un poco la idea de estas charlitas cortas que venimos haciendo hace unos años que Marcelo nos invita, es compartir un poco la información o la experiencia que venimos teniendo nosotros en técnicas de luz síncrotron, específicamente en espectroscopía de absorción de rayos X, que es la técnica que nosotros venimos usando, aplicado principalmente a la determinación de arsénico en distintas muestras naturales. Nosotros venimos hace casi 10 años trabajando en esto, aprendiendo, y bueno, no es que somos los más expertos, pero bueno, la idea es un poco compartirles un poco lo que venimos haciendo y lo que conocemos en relación a esto. Bueno, esta primer foto que se ve acá es una foto del campus de Campinas, en San Pablo, Brasil, donde está el síncrotron más cercano que tenemos en la región. Fíjense, esto acá que se ve es el síncrotron viejito, que estaba, o que está todavía, en este galpón. Este es el nuevo, fíjense la diferencia de tamaño entre uno y otro, ¿sí? Este es el que está operativo ahora. Y cuando uno en realidad habla de síncrotron, no solamente se refiere al anillo, sino a todas las instalaciones que están asociadas al campus. En este caso, por ejemplo, hay varios laboratorios. Estos que están acá son laboratorios asociados que trabajan también con luz síncrotron. Hay oficinas, hay comedor, hay lugar para dormir, es decir, es un campus enorme en donde hay mucha gente trabajando, gente que trabaja, va y viene en el día, y gente que va a medir, como ahí fuimos nosotros, y nos quedamos, bueno, varios días trabajando allí. Bien, la idea un poquito de esta charla la dividimos un poco en dos partes. Yo primero voy a hablar un poco de por qué nosotros usamos la luz síncrotron, por qué nos sirve, para qué. Y después Gonzalo les va a contar un poquito más, les va a mostrar resultados que hemos obtenido durante estos años, específicamente de arsénico en distintas muestras naturales. Él le va a mostrar más datos duros, yo más bien le voy a hacer un cuentito introductorio más simple. Bien, primero entonces nos presentamos. Nosotros somos dos investigadores que trabajamos en el CICTERRE, que es un centro de ciencias de la Tierra que está en Córdoba, es un instituto del CONICET. Formamos parte de una línea de investigación que se llama Geoquímica Ambiental, con otros investigadores. También hay varios tesistas de doctorado y de postdoctorado. Y un poco la idea o el objetivo general que tenemos en esta línea es estudiar las fuentes y los procesos que controlan la liberación de elementos de impacto ambiental y económico desde muestras naturales. Es decir, nosotros lo que hacemos es estudiar las fuentes, y cuando me refiero a fuentes, me refiero al mineral o al compuesto que contiene arsénico, flúor, bueno, uranio estamos trabajando ahora, cómo está en ese mineral o en ese material, para luego también comprender entonces cómo se va a liberar al medio ambiente. Es decir, si uno comprende cómo está la fuente, puede deducir cómo va a ser su liberación al medio ambiente. Y trabajamos con muestras naturales porque, bueno, nos gusta trabajar con las muestras tal como viene la naturaleza. Estas son algunas fotitos de unas muestras con las que venimos trabajando. Son carbonatos de origen biogénico. Estos son algunos minerales de arseniatos. Y a veces también hacemos síntesis para tratar de reproducir lo que vemos acá en estos minerales. Por ejemplo, estas son fotitos creo que son calcitas y aragonitas que se han sintetizado en el laboratorio. Hasta el momento, particularmente con el arsénico, estudiamos varios tipos de muestras diferentes. Trabajamos con sedimentos loésicos, con cenizas, con residuos mineros, con sales, con carbonatos. Y en todos los casos, cuando abordamos el problema, nos hacemos tres preguntas principales. Primero, ¿dónde está, por ejemplo, el arsénico? ¿Dónde está? ¿A qué mineral se encuentra asociado el arsénico? ¿Sí? No solamente a qué mineral, sino qué cantidad hay de arsénico, por ejemplo, en ese mineral. Porque a veces nos encontramos con que hay cantidades muy altas y a veces hay cantidades trazas
porque el arsénico está como una impureza en el mineral, entonces, bueno, en esas situaciones es cuando es más deseable, por ejemplo, ir al síncrotron, que es una energía muy poderosa, y bueno, podemos entonces trabajar con materiales que tienen elementos del orden de los ppb. Esa primera etapa, bueno, utilizamos técnicas convencionales, rayos X, que Marcelo recién le decía que ustedes más o menos ya estuvieron viendo, microscopías, ICP, para ver cuánto hay, por ejemplo, de arsénico. La etapa que le sigue es un poquito más compleja, que es el cómo. Acá ya nos preguntamos cómo está, por ejemplo, el arsénico en el mineral, si está sustituyendo en la estructura, si está absorbido, qué oxidación tiene, ¿sí? Por ejemplo, si miramos esta foto, acá esta foto que simula una partícula, por ejemplo, de un mineral, el arsénico puede estar en el bulk, formando parte, por ejemplo, de la estructura del mineral, puede estar en la superficie, absorbido, más en contacto con el medio, o puede también suceder que esta partícula en su transporte, por ejemplo, por la atmósfera, sufre algún proceso de alteración química. Por ejemplo, nosotros también hemos estudiado cenizas volcánicas, entonces vemos cómo puede alterarse la partícula cuando se transporta en la atmósfera en un medio ácido, haciendo que el elemento que esté formando parte del mineral, en el bulk, digamos, puede transformarse, puede cambiar de oxidación, puede formar compuestos nuevos, ¿sí? Bueno, todo eso que ocurre más bien en la superficie lo podemos ver con las técnicas de XPS. Pero lo que ocurre más en el bulk requiere que vayamos a técnicas más específicas, como es la espectroscopía de absorción de rayos X, que nos lleva a ir al síncrotron a poder hacer esas medidas. Y ese es un poco el motivo por el cual nosotros utilizamos estas técnicas, porque a veces trabajamos con elementos trazas y aparte porque la información que queremos obtener nos obliga a tener que recurrir a esa técnica. Bueno, después también hacemos estudios de liberación, pero bueno, la idea es que con estas tres preguntas nosotros completamos un poco el ciclo de saber cómo está en la fuente natural y cómo se transforma y cómo se libera al medio ambiente. Bueno, entonces con respecto al cómo, que es lo que les decía recién, que es un poquito la pregunta que más tiempo nos lleva, es más, la pregunta que más tiempo nos lleva porque nos implica que tengamos a veces esto, que ir al síncrotron, y no es solamente ir y recoger el dato y hacer las medidas, sino después es todo el análisis del dato, que es lo que lleva más tiempo, que es después lo que les va a contar mejor Gonzalo, ¿sí? Pero bueno, cuando vamos al síncrotron, entonces utilizamos espectroscopía de absorción de rayos X, que la técnica se basa en la absorción de radiación por la muestra a energías similares a la energía de enlace del elemento que queremos estudiar, por ejemplo, en este caso el arsénico. Se obtienen espectros de este tipo que se diferencian dos regiones. La primera región, SANES o cercana, en donde se ve acá un abrupto crecimiento de energía que tiene que ver con la energía del borde de absorción del elemento, que es característica del elemento, y luego un decaimiento de energía y una región lejana o EXAF donde el decaimiento de energía es ondulatorio. La cuestión es que uno puede obtener distinta información de las dos regiones cuando las analiza. De la región SANES o la región cercana, uno, bueno, si obtiene una señal significa que el elemento está, en primer lugar, uno sabe que está el elemento y además puede saber el estado de oxidación, ¿sí? Ustedes fíjense en que en esta gráfica uno ve que a medida que disminuye el estado de oxidación, el borde de energía se corre levemente hacia la izquierda. Entonces, bueno, uno identifica y además ve el estado de oxidación. Y puede quedarse incluso hasta acá y no analizar más nada. O puede avanzar un poco más en el análisis y analizar la región EXAF, que es un poquito más complicada, que es esta región, en donde uno ya ve el entorno cercano del elemento. Los primeros vecinos, es decir, la coordinación, la distancia de los vecinos, y también el desorden de la estructura. Entonces, por ejemplo, acá uno ve que el primer vecino es el oxígeno, un poquito más lejos, o el segundo vecino es el hierro, y entonces uno, sumando un poco lo que saca de aquí, del SANES y del EXAF, reconstruye un poco la estructura de cómo estaría, por ejemplo, el arsénico en la estructura o en el mineral que uno está analizando, ¿sí? Bueno, y a nosotros un poco, ¿para qué nos sirvió particularmente la técnica de esta SAS?
para analizar el arsénico, porque bueno, nosotros pudimos entonces diferenciar o conocer el modo de interacción del arsénico en distintas muestras naturales que analizamos, y bueno, como les decía al principio, al saber cómo está el arsénico en la muestra, uno puede predecir cómo va a pasar al medio ambiente, cómo va a ser liberado. Y es un estudio bastante detallado de cómo está el arsénico, no solamente es decir cuánto hay, sino un poquito más. Entonces nosotros, por ejemplo, pudimos ver que en muestra de sedimentos loésicos, que es la fuente de arsénico de contaminación en aguas subterráneas de toda la región de la llanura chacompapiana, nosotros pudimos determinar que el arsénico estaba absorbido a óxidos de hierro. En cambio, en carbonatos, esto, por ejemplo, es una muestra de carbonatos, un oncolito de una laguna de Catamarca. El arsénico aquí estaba como arsénico 5, arseniato, sustituyendo el sitio carbonato de un carbonato de calcio. Y en cenizas volcánicas, que esos fueron nuestros primeros estudios, pudimos ver que el arsénico estaba con esta oxidación 3 y estaba enlazado a las estructuras de silicatos que componen la estructura media amorfa que tiene los vidrios volcánicos. Entonces, viendo esto, uno puede deducir que, bueno, en los sedimentos, la desorción va a liberar bastante rápido al arsénico, con un pequeño cambio de pH, hace un pH más alcalino, se libera el arsénico. En cambio, si está en carbonatos o si está en vidrio volcánico, ya se requiere un medio más drástico, un medio muy ácido o un medio alcalino que genere la disolución del mineral que lo contiene. Entonces es por eso que para nosotros es tan importante conocer cómo está en la fuente para entender cómo se libera. Bien, ahora, un poco de la historia de la luz de síncrotron, porque bueno, nosotros lo utilizamos principalmente con espectroscopía de absorción de rayos X, pero bueno, la luz de síncrotron permite utilizar un montón de técnicas además de esta, ¿no? Si bien la luz de síncrotron en realidad se descubre, esto es un flyer del síncrotron ALBA, que es un síncrotron que está en Barcelona, que medio como un cómic cuenta cómo fue la historia del descubrimiento, ¿no? Se descubre en el año 47 por físicos que estaban estudiando la física de las partículas, pero en realidad la luz de síncrotron es un fenómeno natural que se viene observando sin saber que es radiación síncrotron desde siempre. Las estrellas, las partículas elementales, digamos, que componen las estrellas en su trayectoria, se desvía su trayectoria por la presencia de objetos astronómicos grandes, y eso hace que se produzca luz de síncrotron. Pero bueno, descubrirla por científicos recién fue en el año 1947, cuando estaban estudiando, estos científicos estaban estudiando en la General Electric qué pasaba cuando aceleraban los electrones, y bueno, y armaron esta caja que se ve acá, que tenía la particularidad que tenía estas rendijas que se ven ahí. Entonces ellos, cuando aceleraban los electrones, de repente notaron que se generaban como chispas. En su momento no le dieron demasiada importancia. Ellos se dieron cuenta que estaban frente a un fenómeno nuevo, pero no le dieron demasiada importancia, porque incluso para ellos no era bueno esto que estaba pasando, porque al generarse luz, digamos, los electrones perdían energía y no es lo que ellos estaban buscando. Entonces medio como que este descubrimiento quedó ahí medio en espera, hasta que recién en la década del 60 empiezan a aparecer los sincrotrones que se llaman de primera generación, en donde se dedican únicamente a estudiar cómo se genera la luz síncrotron, y nada más que a eso. Luego en la década de los 80 ya se empieza a ver que se le puede sacar alguna utilidad a esa luz de síncrotron, por ejemplo a través de experiencias de difracción, y eso les permitía estudiar la materia. Y ahí aparecen los sincrotrones de segunda generación, un poquito más sofisticados. Y en la década del 90 ya es como esto empieza como a explotar y empieza a haber cada vez más sincrotrones en el mundo. Se trata de mejorar la luz de síncrotrón, de hacerla más poderosa. Entonces se le agregan unos onduladores que se llaman, que hace que la luz sea más brillante, sea más intensa y bueno, tenga aún más poder la luz esta de síncrotrón. Estos son los síncrotrones de tercera generación. De allí
pasamos a la de cuarta generación, que son los que están en este momento, los más nuevos, digamos, ¿no? Entonces fíjense en que pasamos de esta caja de zapatos, digamos, a esta gran estructura, este gran anillo. Este es el síncrotron Sirius, que es un síncrotron de cuarta generación, y es el primero de estas características de la región. El nombre de Sirius tiene que ver porque, bueno, Sirius es la estrella más brillante del cielo nocturno. Pero bueno, más específicamente, ¿qué es la luz de síncrotron y cómo se genera? Acá vamos un poquito a contar cómo se produce la luz de síncrotron, muy simple, porque no soy física. Pero bueno, la luz de síncrotron entonces es un tipo de luz que se genera por la aceleración de partículas con carga, específicamente en este caso de electrones, que viajan a velocidades muy altas, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Y genera un tipo de luz que se llama blanca también porque va desde el infrarrojo hacia los rayos X, en un amplio espectro de frecuencias. Y los rayos X son los que por ahí más se usan porque tienen longitudes de onda que son del orden de los nanómetros, es decir, de la escala atómica. Entonces uno puede trabajar a esa escala y estudiar lo que pasa a ese nivel con tanto detalle. ¿Cómo se genera? Este es un esquema de cómo vendría a ser un acelerador. Pero bueno, el principio comienza aquí, donde dice acelerador lineal, se produce el desprendimiento de electrones en un metal a altas temperaturas, los electrones salen, son acelerados en el acelerador lineal, ahí tienen recién el 10% de la velocidad final, y luego son impulsados al anillo de almacenamiento, donde giran a velocidades muy altas, similares o cercanas a la velocidad de la luz. Giran 1.000.000 de vueltas por segundo. Cuando están girando en los tramos curvos es principalmente donde emiten luz con mayor intensidad. Para que giren los electrones se ponen una serie de magnetos que hacen entonces que la trayectoria sea circular, y en ese momento en donde giran es como que se le da como un impulso, salen como un poquito más de impulso, y ahí es cuando más luz o con luz con mayor intensidad emiten, y esa luz es colectada aquí en las estaciones, en las líneas de experimentación o beamline, que es donde se hacen las experiencias específicamente. Entonces, en esas estaciones, ¿qué se hace? Se baja la luz a una longitud de onda particular con la cual se va a trabajar, se enfoca la luz en la muestra y bueno, se hace la experiencia. Sucede que los electrones cuando están girando, bueno, van chocando con las paredes y se va perdiendo, entonces a medida que va pasando el tiempo se va perdiendo el número de electrones que van girando, y además cuando emiten luz pierden energía y medio como que también se van desacelerando. Entonces es importante que durante el día, cada tantas horas, se haga una nueva inyección de electrones, y esa inyección de electrones tiene que ser sincrónica con la velocidad a la cual vienen girando los que ya están. Por eso el nombre de síncrotron. Bien, ¿y entonces qué características tiene esta luz que hace que uno quiera ir hasta Brasil y la elija, digamos, ¿no? Tiene estas 5 características que se mencionan acá: es brillante, es intensa y colimada, polarizada, de un amplio espectro de frecuencias y pulsada. Pero de estas 5, tal vez una de las más importantes es este aspecto de que es muy brillante, que es esto que se va mejorando de generación en generación con los sincrotrones, se la hace cada vez más brillante, entonces la luz es más intensa y por lo tanto el dato que uno obtiene es muy preciso. La relación señal-ruido es digamos, muy buena y muy buena señal respecto al ruido que puede generar el fondo, y entonces uno puede así medir, por ejemplo, arsénico en el orden de los ppb, como lo vimos nosotros en cenizas volcánicas, y no solamente conocer el estado de oxidación, sino conocer el entorno y obtener mucha información en concentraciones muy bajas de un elemento. O puede tal vez hacer difractogramas en pocos segundos de un microcristal, con muy buen detalle del patrón que uno obtiene. Entonces, por eso que es tan elegida la luz de síncrotron. Bueno, esto nada más para contarles que, bueno, en la región, ya les dije, el síncrotron existente es el Sirius ahora, pero esto comenzó con uno más viejito que arrancó en la década de los 80 como un síncrotron de segunda generación. Este síncrotron se inaugura en el año 97, se consolida en el 2009, y en esa época
bueno, en esa época no, hasta el 2019 que estuvo operativo contaba con 17 beam lines. Acá donde estuvimos nosotros con Gonzalo trabajando, hemos ido varias veces ya, pero bueno, era un síncrotron mucho más pequeño, de segunda generación, el diámetro de 93 metros, energía más bajas. Y en el año 2017 comenzó a construirse Sirius, que es un síncrotron, como les dije antes, de cuarta generación, que está operativo desde el año pasado, que tiene 14 beamlines, pero la diferencia del anterior, cada una de estas estaciones combina varias técnicas. Ya después lo vamos a ver bien, se les muestro con un ejemplo. Y bueno, tiene un diámetro mucho más grande, 518 metros, y por lo tanto una energía también mayor, con lo cual la luz es más intensa, más brillante y tiene esas características que les mencionaba recién. ¿Qué técnicas se utilizan en general con luz síncrotron? Bueno, son principalmente las microscopías, difracción y las espectroscopías. Es decir, son las mismas técnicas que las técnicas que uno pueda usar en un laboratorio convencional. Pero bueno, como es luz síncrotron, como es otro tipo de luz, uno entonces va a obtener en la microscopía imágenes con una muy buena resolución, mucho mejor que en un microscopio electrónico común. En la difracción de rayos X uno puede trabajar, como les decía recién, en microcristales y obtener espectros, patrones muy buenos en segundos, cuando uno en un laboratorio común le llevaría una hora mínimo. Y bueno, las espectroscopías, que es lo que nosotros utilizamos para conocer el estado de oxidación y el entorno químico de, por ejemplo, el arsénico, entre otras, ¿sí? En Ciencias de la Tierra, que es lo que nosotros hacemos acá en esta tabla, están enumeradas las técnicas más utilizadas en Ciencias de la Tierra o en Ciencias de los Materiales, porque también se aplicaría para eso. Bueno, y es un poco las que ya les comenté recién, difracción de rayos X, para poder ver la estructura de microcristales, conocer la estructura de minerales o de microcristales. Esta difracción de rayos X también se puede hacer en condiciones de alta presión y temperatura, lo cual también está muy bueno porque uno puede entonces, por ejemplo, estudiar cómo se formaron determinados minerales en sus condiciones originales. Bueno, espectroscopía de observación de rayos X, que ahora Gonzalo les va a contar un poco más. Fluorescencia de rayos X, que esto, bueno, permite ver, hacer mapeos elementales y ver asociación de elementos, por ejemplo, si el arsénico está asociado con el hierro, con muy buena resolución también, pero además en los síncrotron esta técnica suele estar asociada a SANES, que es la técnica que es parte de la espectroscopía de fusión de rayos X también, donde uno además puede conocer el estado de oxidación. Entonces uno puede saber, por ejemplo, arsénico, el estado de oxidación que tiene, plomo, etc. La técnica de SAS es una técnica que nosotros no hemos usado nunca, no la conocemos, pero bueno, se utiliza también para determinar el tamaño de partículas de muestras o de materiales que son porosos. Y la tomografía de rayos X, que es casi lo mismo que una tomografía que se hace a nivel de medicina, digamos, porque uno lo que hace es poder conocer la estructura tridimensional de un objeto. Entonces suele ser muy utilizada, en el caso de ciencias de la Tierra, por ejemplo, por los paleontólogos, porque entonces estudian los fósiles. También lo utilizan mucho los ingenieros civiles, porque, por ejemplo, estudian las estructuras de los hormigones. Bueno, y esta técnica también tiene bastante difusión y bastante aplicación, la de tomografía. Bien, ya para ir terminando esta primera partecita, les cuento que para poder ir a medir al síncrotron, uno lo que tiene que hacer es armar una pequeña propuesta o un proyecto donde va a contar qué es lo que quiere medir, pero bueno, con el cuidado de que uno tiene que mostrar en la propuesta, porque esta propuesta es después evaluada por pares, que te dicen si te dan la propuesta o no te la dan, contar lo máximo que conozca de la muestra. Es decir, uno no puede ir al síncrotron sin tener idea de nada de la muestra. Así que uno tiene que mostrar que le hizo, no sé, difracción de rayos X, microscopía, lo que sea para mostrar que sabe lo que tiene la muestra, en el caso, por ejemplo, nuestro, cuánto arsénico hay, etc. Y también siempre se recomienda contactarse con el jefe de línea, porque entonces por ahí te dicen, no, mejor esta muestra o este elemento míralo en otra línea, o te dice, o le preguntas
qué condiciones o qué especificaciones hay que poner en la propuesta. Bueno, es un proyectito que lleva tiempito armarlo, que va en inglés y que, bueno, también requiere conocer un poco no solamente de la muestra, sino de la técnica que va a utilizar. Generalmente te dan el tiempo de haz de luz disponible, es decir, el tiempo que vos puedes estar ahí, va entre 3 a 7 días, depende de la cantidad de muestras, depende de varias cosas. Y bueno, como pongo acá 24 horas de trabajo, porque el haz de luz está 24 horas prendido, por decirlo así, y uno tiene que estar aprovechándolo todo el tiempo, ¿sí? Estas fotitos son medias viejas ya. Gonzalo y yo estábamos en el laboratorio, porque bueno, como les decía antes, hay laboratorios asociados, estábamos preparando las muestras, hacíamos pastillas que las montábamos aquí, y luego, bueno, acá las colocábamos en el equipo ya para medir. Y bueno, esto, si uno entra hoy a la página de Sirius, se encuentra con cuáles son las líneas actuales, que son todas estas, que no todas están operativas. Ven, estas que dicen Open son las que están operativas, hay otras que se están armando y hay otras que están en proceso, ¿sí? Nosotros, para el tipo de materiales que llevamos, las líneas que elegimos son esta Carrauba, EMA o Coati, que esta, por ejemplo, todavía no está abierta. Nosotros ahora nos salió una propuesta para ir a esta línea, la EMA, y como les decía antes, lo que tiene característico es que estas líneas, ahora uno puede hacer más de una técnica. Por ejemplo, en EMA, nosotros esperamos hacer absorción de rayos, espectroscopía, absorción de rayos X, pero además difracción de rayos X. O bueno, no sé, todavía no sabemos con qué nos vamos a encontrar, así que cuando vayamos veremos qué se puede hacer, pero esa es la idea, que cada línea combina varias técnicas y eso también lo hace aún más poderoso el hecho de poder ir porque le saca el jugo y aprovecha un montón. Bueno, por mi lado, finalmente, no, esto nada más para que les quede, si les interesa. Con Gonzalo hace unos años armamos un artículo en una revista de divulgación científica donde contamos un poco esto, para qué sirve la luz de síncroton y las aplicaciones, principalmente en el área de ciencias de la Tierra, pero es un artículo muy sencillo que se llama El Señor de los Anillos, bueno, que por ahí les sirve un poco para, de manera más coloquial, y poder leer de qué se trata esto de las técnicas de luz síncrotron. Bien. Eso a ver, por mi parte. Ay, ¿cómo salía ahora? Stop share. Sí, ahí está. Ahí saliste. Bueno, gracias Laura. Después lo dejamos ahora a Gonzalo y después Sí, sí, sí. Ahora viene el para dato duro para analizar. como 50, 70 preguntas tenemos preparadas para hacerles. Y después les hacemos las preguntas que quieran, ¿sí? A los dos puntos. Así que Gonzalo, dale. Bueno, ahí empiezo, quería buscar, bueno, igual se me va a ver el cursor, ¿verdad? Sí, el puntero. Ahí va. Bien, no, mi parte lo único que hace es complementar un poco con ejemplos todo lo que comentó Laura, que es como más teórico, ¿sí? Y seleccioné solamente 2 ejemplos, tenemos algunos más, pero bueno, estos eran como más completos y están asociados a la especiación de arsénico en 2 muestras naturales, que son justamente cenizas volcánicas, y otras de las muestras son unos carbonatos, y específicamente busqué la parte de los carbonatos de origen hidrotermal. Eh, Antes de empezar en sí de lleno con estos ejemplos, voy a retomar algunas cositas que Laura ya las mencionó en su parte, pero para remarcarle cuáles son nuestros objetivos en sí cuando vamos a buscar este dato o intentamos analizar justamente estas señales que son de absorción de rayos X, ¿sí? Si bien lo principal y lo más importante que nos interesa a nosotros es conocer el estado de oxidación del elemento, también nos interesa conocer cómo ese arsénico está dentro de un determinado mineral o en la muestra esa natural que hemos seleccionado a analizar, ¿sí? Las especies de arsénico pueden interaccionar de diferentes modos.
podemos tener especies que se absorban en los materiales o podemos tener especies de arsénico que estén incluidas en las estructuras de esos minerales. Y la manera en la cual se encuentra, o sea, dependiendo de ese modo de interacción, va a ser también la manera en la cual se va a liberar al medio ambiente, ¿no? Es decir, una especie que está incluida en la estructura del mineral va a estar más fuertemente retenida, por lo tanto deberíamos disolver ese material para que las especies de arsénicos estén disponibles en el medio. Sin embargo, bueno, una especie absorbida a lo mejor está más lábil en la superficie del mineral y podría ser más fácilmente liberable, ¿no? Pero bueno, cuando queremos estudiar el estado de oxidación y estudiar el modo de interacción, en sí tenemos que centrarnos en cuál es la identidad de los elementos que rodean a ese átomo de arsénico, pero no solamente conocer cuál es el elemento, sino a qué distancia se encuentra ese elemento, cuál es la coordinación que tienen estos elementos que rodean al arsénico, ¿sí? Entonces, toda esa información de estructura, de geometría molecular, ¿sí? Nos los dan justamente la técnica de absorción de rayos X basada en radiación síncrotrón. Entonces, por eso que la seleccionamos. Nosotros estamos acostumbrados, como dijo Laura, a usar dos técnicas de análisis, XPS y absorción de rayos X. Las usamos porque son técnicas justamente no destructivas y a la vez porque son sensibles al orden local, que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Es decir, ustedes tengan presente que estamos analizando cuáles son esos elementos que rodean al arsénico, pero a una distancia de no más de unos 5 angstroms, ¿sí? Toda esa región es la que nos está interesando en este momento. Entonces son sensibles al orden local y es justamente lo que los diferencia de las técnicas convencionales que son de largo alcance, como podría ser una difracción de rayos X o una dispersión de rayos X, ¿sí? Lo otro importante que dijo Laura es que es sensible a elementos que se encuentran en cantidades traza en un material. Por lo tanto, las hace muy sensible a estos elementos que están muy diluidos en una matriz geológica, o a lo mejor a esos elementos que muchas veces son incompatibles en la estructura de un mineral. Por ejemplo, como es el caso de estos dos ejemplos que vamos a ver más adelante, que es el arsénico justamente en el vidrio volcánico, que el arsénico no forma parte de su estructura, sin embargo está en el vidrio, o como sucede en los carbonatos, ¿sí? El arsénico sustituye un anión carbonato, pero esto es incompatible en las estructuras de las calcitas o en las estructuras de las aragonitas, ¿sí? Y lo otro importante de estas técnicas es que nos permiten hacer un análisis un poco cuantitativo. Si bien uno puede determinar proporciones de estos estados de oxidación o proporciones de estas coordinación químicas o modos de interacción, si conocemos después cuál es el contenido total del arsénico en el mineral o en la muestra que estamos analizando, y bueno, podríamos saber cuál es esa cantidad en ppm, por ejemplo, de una especie de arsénico en el material, o esa cantidad en ppm de un modo de interacción presente en esa muestra, ¿sí? Me voy a quedar entonces específicamente con la técnica de espectroscopía de absorción de rayos X y voy a retomar también la misma figura que les mostró recién Laura de un espectro típico de absorción de rayos X, que lo que observamos es justamente una intensidad absorbida en función de la intensidad de la energía con la cual se está midiendo en ese momento. Lo típico que se observa, como dijo Laura, es este máximo de absorción, que se corresponde justamente con esa excitación propia de un electrón en un determinado orbital. Particularmente para el arsénico se analiza el borde K, decimos, del arsénico, pero no es otra cosa que un electrón excitado en un orbital 1s. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y si tomamos más o menos una región o un intervalo de unos 1000 electronvolt en todo este espectro, lo que vemos son 3 regiones en sí. La primera región es un preborde de absorción, que este preborde no está presente en los espectros de absorción del arsénico, pero sí es un preborde que siempre se analiza, por ejemplo, en algunos elementos como el hierro, como el cromo, ¿sí? Pero está ausente en lo que es el arsénico. Este preborde es muy sensible no solamente al estado de oxidación, sino que también es muy sensible a la coordinación química, por eso es que es un borde bastante estudiado, por ejemplo, cuando se analiza el hierro, ¿sí? Después, más o menos una extensión de unos 50 electronvolt, tenemos esa región SANES, que como dijo Laura, es sensible
al estado de oxidación de un elemento, y es una región que no tiene una teoría definida, entonces no tenemos una función matemática que regula esta función, por eso es que no la analizamos tanto, y solamente nos quedamos en qué posición aparece el borde de absorción del elemento. Como dijo Laura, las especies más oxidadas siempre están corridas a energía o a bordes de absorción o a energía más elevada respecto a esas especies que están más reducidas, pero también está bueno remarcar de que si tenemos un mismo estado de oxidación, por ejemplo arsénico 3, pero ahora asociado a una especie óxido, ¿sí? Va a tener su borde de absorción característico, pero si está asociado a un sulfuro, esa región está corrida a algunos electronvolt y puede ser fácilmente distinguible en la región SANES del espectro. Pero bueno, la región SANES del espectro, como les contaba recién, al no tener una función matemática que la regule, su análisis es limitado y llega justamente a esto nada más, a definir el estado de oxidación, corrimiento de un pico y nada más que eso. ¿Sí? Sin embargo, la región EXAF, que está asociada ya con unos 900 más o menos electronvolt de todo este espectro, y se lo caracteriza cuando uno lo ve a simple vista por todas estas oscilaciones que observamos en el espectro, ¿sí? Esta región sí tiene una función matemática que la regula, entonces esta función puede ser modelada, o sea, ese dato experimental puede ser modelado y podemos sacar muchísima más información de esta región EXAF del espectro y, por ejemplo, tener presente o tener el dato de todo lo que charlábamos hace un ratito, de conocer la longitud del enlace de los elementos más próximos al arsénico, conocer cuál es la coordinación química de esos elementos más próximos al arsénico, y también conocer si la estructura está o no está desordenada. ¿Sí? Si ese tetraedro que tenemos de oxígeno rodeando al arsénico está como tetraedro en sí, o si sus ángulos están distorsionados, por ejemplo. ¿Sí? Toda esa información la podemos sacar de la región EXAF del espectro. Lo otro que está bueno si comparamos estas dos regiones es que la región EXAF tiene muchas señales y muchas veces esas señales están solapadas una respecto con la otra. ¿Sí? Lo que primero se hace es extraer esa parte oscilatoria que decíamos recién, que está asociado más que nada a la dispersión que están generando los elementos vecinos al arsénico. Y acá les puse un ejemplo. Miren ustedes, por ejemplo, los átomos rojos, que son los primeros vecinos que observa el arsénico, van a tener una X oscilación, y esta oscilación, si después la transformamos al espacio de longitud de enlace, se observa un solo pico, ¿sí? A una longitud de enlace que es propia de una segunda esfera de coordinación, unos 2 a unos 3 Armstrong más o menos de distancia respecto al arsénico. Pero después si vemos, por ejemplo, los átomos azules, que ya sería como una tercera esfera de coordinación, unos terceros elementos que rodean al átomo de arsénico, sus oscilaciones ahora son diferentes, ¿sí? Y también aparece ahora una señal o un pico a unos 3 o 4, ¿sí? Armstrong de distancia respecto al arsénico, lo cual lo hace, ¿sí? Una esfera mucho más alejada del átomo central que estábamos analizando. ¿Sí? Acá les dibujé todas las esferas por separado, pero tengan presente que en una muestra natural todas estas esferas aparecen juntas y todos estos datos aparecen solapados. Entonces lo que terminamos viendo son varias oscilaciones en esta región del espectro, ¿sí? Y cada una de esa oscilación va a estar asociado con una esfera de coordinación o con un elemento que está rodeando al arsénico que va a tener una determinada longitud de enlace y una determinada coordinación química. Como les decía recién, la región SANES no se la analiza mucho, pero si queremos a lo mejor determinar cuál es esa proporción de estado de oxidación de los distintos ambientes en los cuales se encuentra el arsénico, lo podemos hacer. ¿Qué necesitamos para eso? Solamente tener materiales de referencia. Entonces, si nosotros tenemos algún mineral o algún patrón de arsénico 5 y lo tenemos medido, tenemos su espectro y tenemos el de un arsénico 3 o tenemos el de un oropimente o el de un rejalgar, que sería arsénico 3 asociado al azufre. Entonces, si tenemos todos estos patrones de referencia, podemos construir una combinación lineal y saber la proporción de cada uno de esos estados de oxidación ahora en la muestra natural. ¿Sí? Por ejemplo, esta muestra tiene una mayor proporción de un arsénico 3 respecto al arsénico 5,
Y en esta otra muestra vemos combinaciones de 3 estados de oxidación, la mayor proporción también arsénico 3, pero hay una menor proporción, un 10-20%, de un arsénico 3 asociado al azufre. ¿Sí? Entonces, estas proporciones son fácilmente distinguibles, ¿sí? En un espectro, en la parte SANES del espectro, y haciendo justamente una combinación lineal. Este siempre es el primer paso que nosotros hacemos en todos los análisis, no solamente porque es la parte más fácil, sino que también es la parte que nos permite ir ahora limpiando un poco el material que nosotros tenemos y seleccionando cuáles son las fases minerales más representativas de todas estas especies de arsénico que nosotros tenemos, ¿sí? Y estas fases minerales representativas son las que nos sirven luego para tomar sus plantillas y empezar a modelar la parte exacta del espectro, que como decíamos recién, es la parte más complicada, ¿sí? ¿Por qué les decía que era la parte más complicada? Porque acá es donde aparecen los distintos solapamientos de pico que veíamos recién. Si una especie de arsénico está absorbida en una superficie, va a tener un patrón de dispersión típico, pero si esa especie está incluida en la estructura del mineral, va a tener un patrón de dispersión que es totalmente diferente al de la especie absorbida, ¿sí? Por lo general, las especies absorbidas, como tienen un grado de libertad que es mucho mayor que una especie que se encuentra dentro del sólido o dentro de la estructura de un mineral, entonces lo que observamos es que sus segundas esferas de coordinación muchas veces no están presentes, ¿sí? O son débiles y solamente observamos la segunda esfera de coordinación. Y luego la tercera, la cuarta esfera, ya sus oscilaciones no se observan en el espectro y prácticamente están ausentes. Sin embargo, cuando tenemos alguna especie que está incluida en la estructura del mineral, ya ahí sus grados de libertad son más reducidos. Las especies, recuerden que está rodeada de otros elementos, ¿sí? Que conforman justamente la estructura del mineral. Entonces aquí sus segundas esferas de coordinación suelen ser más intensas, porque la coordinación ahora ya es diferente, ¿sí? Y si extendemos un poco más el espectro, podemos ver su tercera esfera de coordinación y, dependiendo de la calidad del dato, su cuarta esfera y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, se pueden observar participación de otras esferas de coordinación cuando el arsénico está incluido, mientras que cuando está absorbido, algunas esferas de coordinación desaparecen, ¿sí? Y esta es la principal diferencia, entonces, entre una especie absorbida y una especie que podría estar incluida en la estructura del mineral. Bueno, con toda esa parte que es un poco más teórica, voy a contarles ahora sí algunos ejemplos. Voy a ir con el primer caso que les mostraba hace un ratito, que era la especiación del arsénico en cenizas volcánicas. Las cenizas que estudiamos con Laura y con el grupo acá de geoquímica son son cenizas recientes de algunos volcanes de la Patagonia, ¿sí? Y la particularidad que tienen estas cenizas es que se componen de un 90%, o bueno, entre un 80 o un 90% de lo que es vidrio volcánico, ¿sí? El resto son algunos minerales accesorios, pero lo importante era eso, que la mayor proporción de estas muestras es vidrio volcánico, ¿sí? Otra cosa importante para contarles a ustedes es que este vidrio volcánico no se produce a condiciones ambiente, sino que se produce a temperaturas que son muy elevadas, a presiones también que son muy elevadas, y también a una concentración gaseosa que también suele ser también de altas concentraciones bueno, de diferentes gases, ¿no? Lo que hace justamente que se puedan introducir en la estructura del vidrio volcánico algunos elementos que son incompatibles. Por ejemplo, el arsénico, ¿sí? Que no forma parte de la estructura de ese aluminosilicato, pero con las condiciones en las cuales se está produciendo el vidrio, puede incorporarse y quedar incluido en su estructura, ¿sí? Se tenía también un poco de información previa respecto a esto, a la especiación del arsénico en el vidrio volcánico, es decir, mediante ensayos de liberaciones o, bueno, u otros ensayos, se había determinado que podría haber arsénico 3 en el vidrio volcánico, más que nada por la condición reductora que dio origen a ese vidrio, ¿sí? Pero bueno, esa era la información que se contaba hasta el momento, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue justamente llevar estas cenizas al sincrotrón de Campiñas, que estaba en ese momento el sincrotrón que le mostraba Laura, ¿sí? No el Sirius, sino el anterior.
y habíamos llevado, bueno, un par de muestras como para analizar cómo era esta especiación del arsénico en el vidrio volcánico. Le voy a mostrar solamente dos muestras que fueron las más diferentes, ¿sí? O las más representativas de las 5 que nosotros estábamos analizando. El primer análisis que hicimos fue un análisis SANES de todos los espectros que teníamos, porque queríamos saber específicamente qué estado de oxidación teníamos y cuál era la proporción, ¿sí? Una de las muestras tenía un 100% de arsénico 3, ¿sí? Pero otra de las muestras tenía, compartía, ¿no? El total del espectro y entre, perdón, un estado de oxidación -1 y un estado de oxidación 3 más, ¿no? La mayor proporción era arsénico 3 más, pero también había parte de arsénicos -1, ¿sí? Entonces acá teníamos combinaciones de especies, mientras que en el Puyehue teníamos una sola especie de arsénico 3, ¿sí? Entonces, cuando quisimos ir a analizar la parte exacta del espectro, no tuvimos ningún problema con la primera esfera de coordinación, o sea, ya sabíamos que era una especie arsenito, entonces tenía que estar rodeada de 3 átomos de oxígeno, tenía que estar a una posición de 1,8 Armstrong, ¿sí? Entonces no tuvimos ningún problema con esa primera esfera de coordinación. Pero sí nos resultó complicado analizar la segunda esfera de coordinación, por ejemplo, de esta muestra del Puyehue, porque tenía una posición y una coordinación química que no era típica de los patrones de referencia que nosotros estábamos analizando o lo que se había analizado hasta ese momento, ¿sí? Es decir, teníamos unas longitudes de enlace de unos 3,16, 17 Armstrong y teníamos una coordinación de 1 nada más, ¿sí? Entonces, pensábamos en un primer momento que, bueno, podría ser una interacción arsénico-arsénico, que la posición del enlace era justa, estaba en unos 3,18, 19 Armstrong, ¿sí? La coordinación también estaba perfecta, pero bueno, este camino o este modelo solamente puede estar presente en minerales como el oro pimente, como el rejalgar, que son sulfuros de arsénico 3, ¿sí? Entonces, necesariamente, para que apareciera este camino o este pico, teníamos que tener una intensidad previa, que era la del arsénico 3 asociada con el azufre, y era un pico que nosotros no estábamos viendo en la muestra del Puyehue, ¿sí? Entonces directamente lo descartamos porque no era compatible con lo que nosotros estábamos observando, que era una especie oxidada, ¿sí? Un arsénico 3 unido a un oxígeno. Pero bueno, entonces pensamos en óxidos, pensamos también en oxosales, pero cuando fuimos ahí, esta segunda esfera de coordinación en óxidos y oxosales, su coordinación tiene que ser más de 1, ¿sí? Esta coordinación por lo general siempre supera el valor de 2 y siempre está cercano a 3 o puede ser un poco más. Y la longitud del enlace también es un poco diferente, ¿sí? Entonces descartamos que podrían ser algún óxido o alguna oxosal, ¿sí? Por suerte había un trabajo que se había publicado hacía poco tiempo, entonces le escribimos al autor de ese trabajo, nos compartió su espectro. Esta persona habían modelado primero el espectro y luego lo usaron para el análisis del EXAF, ¿sí? Y ellos lo que decían es que esta segunda esfera de coordinación podía estar asociado a varios elementos. Podían ser potasio, podría ser sodio, podía ser silicio o podía ser aluminio. Las posiciones y las coordinaciones estaban muy próximas a lo que nosotros buscábamos, o sea, nos funcionaba bastante bien esto, y por suerte nuestro pico estaba mucho más representado comparado con el pico de ellos, ¿sí? El pico de ellos era muy poco intenso, pero nuestro pico estaba como más representado. Entonces nosotros lo que hicimos fueron fijar esta segunda esfera de coordinación en función de los datos que ellos habían publicado, y una vez que la fijamos, empezamos a variar de a uno los parámetros que queríamos analizar. Empezamos a variar la coordinación, la longitud del enlace, ¿sí? Y eso nos permitió llegar a a un buen fiteo o a un buen modelado, ¿sí? A diferencia de ellos, nuestros modelados solamente eran comparables con el silicio y el aluminio, no así con potasio y sodio, porque nos daban cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero bueno, concluimos que esa segunda esfera de coordinación estaba asociado al silicio, al aluminio, ¿sí? Pero teníamos una coordinación de 1. Entonces ahí nos preguntamos, ¿son especies que están incluidas? ¿Son especies que están absorbidas? Porque no, nuestros espectros eran tan ruidosos que no nos permitía analizar un poco más de los 5 Armstrong como para ver si se definía
alguna otra esfera de coordinación y si se definía a lo mejor esa inclusión en la estructura del vidrio volcánico. Pero bueno, por suerte a eso lo pudimos determinar porque hicimos algunas extracciones en diferentes medios de reacción, es decir, expusimos a las cenizas no solo a agua pH 7, sino que hicimos una extracción con fosfatos de sodio, hicimos extracciones con oxalato de amonio a pH 3, hicimos extracciones con peróxido de hidrógeno en caliente a temperatura de 80 grados centígrados, e hicimos un último paso que nos permitía justamente disolver a los silicatos. Y ahí nos dimos cuenta de que prácticamente el 90% del arsénico estaba asociado, ¿sí?, en esta muestra del Puyehue al silicato, que era muy difícil sacarlo de la estructura, así que necesitábamos una condición muy drástica de pH como para disolver el material, y una vez que se disuelva, entonces el arsénico podía liberarse de ese vidrio volcánico. Entonces nuestra conclusión en este trabajo fue que las especies de arsénico 3 estaban como arsenito, pero incluidas en la estructura del vidrio, ¿sí? Cuando nos fuimos a la otra muestra, si bien esta segunda esfera ya estaba modelada, ¿sí?, y ya teníamos un amplio consenso de que eso estaba ocurriendo en el material, cuando nos fuimos a la otra muestra nos encontramos de que en la arsenopirita, su tercera esfera de coordinación estaba superpuesta justamente con esta segunda esfera de coordinación que teníamos en el vidrio. Entonces acá no nos quedó otra de que empezar a fijar algunas posiciones de pico, algunas coordinaciones que ya conocíamos y que estaban hechas en función justamente de la muestra anterior. Es decir, en este caso tomamos como referencia al Puyehue, ¿sí?, o la muestra que conocíamos de los otros autores, del otro trabajo que le mostraba recién, y una vez fijadas esas condiciones, o sea, fijada la condición de una fase mineral, nos permitía analizar la otra fase mineral, que era justamente la de la arsenopirita, ¿sí? Bien, todo eso en cuanto a lo del el arsénico incluido en el vidrio volcánico, que nos llevó sí bastante tiempo y nos obtuvimos datos bastante interesantes, ¿sí? Lo otro que quería mostrarles es la especiación del arsénico, pero en estos carbonatos que son de origen hidrotermal, ¿sí? Hasta el momento había mucha información o se conocía bastante de cuáles eran los modos de interacción que tenían las especies de arsénico, tanto arsenito como arseniato, en calcitas o en aragonitas, en estos diferentes carbonatos, ¿sí? El arsénico podía estar absorbido, ¿sí?, en estas calcitas, o podía estar incluido en su estructura, reemplazando a un grupo carbonato, lo cual es algo incompatible, pero bueno, si la red de la calcita o de la aragonita se distorsiona un poco, es posible que estas sustituciones ocurran. Entonces, también llevamos estas muestras al sincrotrón como para poder responder esta pregunta, si eran especies de arsenito o arseniato, si estaban absorbidas o si estaban incluidas en las estructuras de estos carbonatos, ¿sí? Lo primero que hicimos con estas muestras, de nuevo, fue analizar la región SANES del espectro, y cuando la analizamos, vimos que estas muestras de carbonatos, si bien la mayor cantidad del arsénico estaba asociado a las calcitas y a las aragonitas, había otra proporción también del arsénico que estaba asociado a los óxidos de hierro que estaban presentes en estos materiales. Entonces, eso era lo que observamos tanto en el espectro SANES como en el espectro EXAF, es decir, una combinación entre ambos, ¿sí? Dos fases minerales a las cuales el arsénico podría estar asociada, ¿sí? Y en algunas muestras esas dos fases representaban 50% y 50%, y en otras de las muestras no. En otras de las muestras era predominantemente la presencia del arsénico asociado, por ejemplo, a las calcitas, ¿sí? Lo otro que pudimos determinar es que eran especies de arseniato, y bueno, en las muestras, por ejemplo, que tenían un efecto ya microbiológico o biológico, habían otros estados de oxidación del arsénico, como arsénico 3 o arsénico -1, pero en estas muestras de origen hidrotermal eran prácticamente todas arseniatos, ¿sí? Cuando fuimos entonces a modelar la parte EXAF de los espectros, con la primera esfera de coordinación no tuvimos ningún problema, es decir, eran arsénicos asociados con 4 átomos de oxígeno a una distancia de 1.6 Armstrong, entonces era típico de un tetraedro, y eran típicos de una especie arseniato, ¿sí? Las segundas esferas
eran donde ahí habíamos tenido un poco de conflicto porque estaban asociadas a las dos fases minerales que les contaba recién, ¿sí? Una primera esfera de coordinación que podría estar asociado a especies de arsénico absorbidos a los hidróxidos de hierro, pero también podría ser esa misma esfera de coordinación asociada a un átomo de calcio, ahora de una calcita o de una aragonita, ¿sí? Por suerte hay diferencias justamente en las longitudes de los enlaces, las especies absorbidas, pensé que tenía un dibujito, pero no, las especies absorbidas de arseniato en los hidróxidos de hierro tienen posiciones o longitudes de enlace mucho más cortas respecto con el enlace arsénico-calcio en las calcitas y en las aragonitas, ¿sí? Entonces, si vemos un poco los datos, podíamos observar que más o menos a unos 3 electronvolt teníamos asociadas los caminos del arsénico con el calcio, o esa esfera de coordinación con el arsénico con el calcio, y a unos 2 electronvolt más o menos asociadas las esferas de coordinación entre el arsénico y el hierro, ¿sí? Las coordinaciones con el hierro eran bajas, entonces nos daba un indicio de que podían ser especies absorbidas, mientras que con el calcio lo que veíamos es que podíamos ver más de una interacción arsénico-calcio. Podíamos ver dos, y si a esto lo extendíamos un poco más, que es algo que no se mostraba ahí en los espectros, las oscilaciones también seguían. Entonces, eso nos daba indicio de que el arsénico podría estar incluido en la estructura del carbonato, por el hecho de que veíamos más de una señal, ¿sí? Y a la vez señales que estaban próximas ya a una tercera esfera de coordinación o cuarta esfera de coordinación. ¿Mm? Entonces la conclusión que obtuvimos con este análisis fue que el arsénico podía sustituir algunos carbonatos en las estructuras de la calcita o de las aragonitas que estábamos analizando nosotros, ¿sí? Estas sustituciones, como les decía recién, no son muy simples y necesitan que la calcita distorsione su estructura, y muchas veces esa distorsión se da no solamente porque el arsénico se incluye en su estructura, sino por una sustitución, por ejemplo, del calcio por otro elemento, que podría ser un catión más chiquito como magnesio, o un catión más grande como el estroncio, ¿sí? Entonces estas cosustituciones, o sea, esas dos sustituciones catiónicas y aniónicas, estarían permitiendo todas estas interacciones que les contaba hasta recién. ¿Mm? Y creo que hasta ahí llega lo mío. Las presentaciones tenían cosas en inglés porque las fui tomando de otras presentaciones que habíamos hecho en su momento con Laura, y bueno, no hice tiempo de pasarlas a español, nada más. Pero hasta ahí llega lo mío. No sé si Laura quiere terminar con algo. ¿No? ¿Está bien? ¿Todo bien?